Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista, donde replicamos ejercicios desde la perspectiva de mi obtuso y equívoco criterio. En la sesión de hoy abordaremos el ejemplo 5.17, aplicación del balance de energía, tal como se cita en la obra de Himmelblau, Principios básicos y cálculos en ingeniería química. Asimismo, nos apoyaremos en el capítulo 5 de la obra de Doran, intitulada Principios de ingeniería de bioprocesos. Sin más rodeo, comencemos. Ok, vamos a leer el argumento del problema para ver qué dice. Ok, dice ejemplo 5.17, aplicación del balance de energía. Vapor de agua entra en la cámara de vapor de agua. Bueno. En la cámara de vapor de agua de un reactor a 25 grados Celsius saturado y se condensa por completo en la cámara. La velocidad de pérdida de calor de la cámara de vapor de agua hacia el entorno es de 1.5 kJ por segundo. Los reactivos se colocan en un recipiente a 20 grados Celsius y al final del calentamiento el material está a 100 grados Celsius. Si la carga consiste en 150 kilogramos de material con una capacidad calorífica media de 3.26 joules sobre gramo por Kelvin, nos preguntan ¿cuántos kilogramos de vapor de agua se necesitan por kilogramo de carga? Nota, la carga permanece en el recipiente durante una hora. Bueno, pues aquí obvié algunas cosas como que el vapor de agua sirve para calentar la biomasa y es muy importante estar conscientes de que la biomasa y el vapor de agua no están en contacto. Es decir, hay una cámara para la biomasa y una cámara para el vapor de agua. Pero vamos a ver el diagrama para darnos una idea más general. Ok, entonces, en este diagrama podemos ver la pérdida de calor. Aquí está 1.5 kJ sobre segundo. La pérdida de calor implica como está yendo hacia el exterior del sistema, entonces va a ser negativo. Es importante ver o darse cuenta que algunos autores manejan positivo el calor o negativo, dependiendo de si está entrando o saliendo del sistema. En este caso está saliendo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, tenemos esta frontera. En amarillo emula la cámara donde está ubicada la biomasa y en negro la cámara de vapor. En la cámara de vapor ese entorno se encuentra saturado. Es por eso que el vapor que entra, aparte ya entra saturado, a 250 grados Celsius, sale todavía con la misma temperatura, pero hay un cambio de fase. Deja de ser vapor para ser un condensado. Esa información es importante y la vamos a usar más adelante. ¿Y qué más podemos decir? Tenemos el vapor de agua separado de la biomasa. Aquí se ve que está separado una cámara de la otra. El vapor está saturado en la cámara. Tenemos una temperatura inicial de la biomasa. Cuando inicia el proceso, al tiempo cero, la biomasa tiene 20 grados Celsius. Pero cuando pasa la hora, la biomasa alcanzó 100 grados Celsius. Esa temperatura fue alcanzada por la transferencia de calor desde el vapor en la cámara de vapor hacia la cámara de la biomasa, sin que el vapor viaje a la cámara. Lo que viaja es el puro calor. Bueno, para resolver este tipo de balances de energía, nos tenemos que basar en una ecuación. Digamos que es una ecuación general para el balance de energía. Si yo le doy clic aquí al fantasmita, me aparece esa ecuación, que básicamente se basa, qué loco, que se basa en la ley de conservación de la energía, bueno, de la materia. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y ahí está Lavoisier, ¿no? Con su esposa. El asunto es que también se aplica para la energía, es decir, la energía no se crea ni se destruye. Bueno, ahí están los procesos nucleares. Pero eso es otro tema. Ok, en términos generales, podemos declarar esa ley como energía entrante que atraviesa los límites del sistema menos energía saliente que atraviesa los límites del sistema. Eso es igual a la energía acumulada o el cambio de la energía dentro del sistema. Bueno, partiendo de esa ecuación,
se pueden obtener diferentes ecuaciones para resolver problemas de balance. Y no todas esas ecuaciones son iguales. ¿De qué depende eso? Depende del contexto del problema. Es decir, de las características que nosotros estuvimos viendo en el problema. Por ejemplo, que están separados. Esto es un sistema cerrado si nada más nos enfocamos en la biomasa. La cámara de vapor, bueno, propiamente todo es el sistema. Pero, ¿cómo decirlo? Esto se puede aplicar únicamente, un balance se puede aplicar únicamente para esta parte o únicamente para esta parte, o en sí, para todo. Bueno, dicho eso, podríamos considerar que si este fuera un sistema separado, fuera un sistema abierto. ¿Por qué? Porque entra la corriente y sale. La corriente es una masa y entra con algunas variables que se pueden cuantificar. En este caso la temperatura, hay una presión, seguramente hay un volumen, etcétera. En este lado la biomasa entra, pero es un solo lote de biomasa, no está entrando constantemente y saliendo. Entra y una vez que se acaba su calentamiento, hasta ese momento se retira la biomasa. Por eso este sería un sistema cerrado. Es como si tuvieras un autoclave o una olla express, son sistemas cerrados. La primera ecuación que utilizaremos para calcular el balance de energía y, poder dar respuesta a la pregunta ¿cuántos kilogramos de vapor de agua se necesitan por kilogramo de biomasa? Va a ser la ecuación 5.13, extraída del libro de Himmelblau. Esta ecuación es específica para un contexto dado para determinar balances de energía y deriva de la ecuación general de balance de energía que vimos hace unos momentos. Bien, eh, como, como la cámara de vapor es un sistema abierto, se podría decir que esta ecuación es para ese tipo de sistemas. Tenemos calor, tenemos trabajo y tenemos un diferencial de masa asociado a diferentes cantidades específicas. Tenemos entalpía específica, energía cinética específica y energía potencial específica. En colectivo, calor más trabajo menos el diferencial es igual al cambio total de energía en el sistema. Sin embargo, esta ecuación todavía puede reducirse más si consideramos que ciertas variables son cercanas a cero y despreciables o en su efecto se cancelan. En ese entendido, podemos afirmar lo siguiente. El trabajo con su índice S para Doran hace referencia al trabajo de eje. Cuando tenemos una especie de hélice agitando un fermentador, las revoluciones que genera, ese tipo de trabajo. Bueno, en este caso no estamos manejando ese tipo de trabajo, por lo tanto vamos a anularlo. Va a ser cero. También sabemos que la masa que entra es la masa que sale. Esta ecuación hace referencia a la cámara de vapor. Por lo tanto, hay una corriente de vapor que entra y esa corriente sale. Esa misma corriente que entra es la misma corriente que sale, por eso podemos afirmar que la masa de la entrada es igual a la masa de la salida. En ese entendido, este diferencial que involucra masa de entrada y masa de salida, implícita en esta M, implica que tenemos entalpías de entrada, energía cinética de entrada, energía potencial de entrada y sus contrapartes de salida. Pero, sabiendo que la masa de entrada es igual a la masa de salida, entonces esta M que multiplica a estas tres cantidades puede ser separada como una especie de factor. No obstante, cada una de ellas sigue representada como un diferencial, como se ve en esta ecuación. Aquí ya no consideramos el trabajo. Tenemos el diferencial de entalpía, el cambio en la energía cinética, el cambio en la energía potencial, y todo eso multiplica a la masa, que sabemos que es la misma masa. Ahora, esta ecuación sigue siendo igual al diferencial de energía, y todavía puede reducirse más, partiendo de la idea de que la masa no está en movimiento. Si no está en movimiento, no debería haber una energía cinética. O en su defecto, si sí tiene una energía cinética,
se cancela ya en el entendido de que es la misma energía cinética de entrada y de salida, y daría 0. Caso similar con la energía potencial, y podemos eliminar estos dos términos. Muy bien. Ahora la ecuación quedaría como calor menos la masa que multiplica al cambio de la entalpía es igual al cambio total de energía en el sistema. Este cambio en la entalpía hace referencia al vapor, por lo tanto es un cambio en entalpía en un vapor saturado. Y ese vapor saturado tiene una temperatura constante. Por lo tanto, podemos buscar este dato en tablas de vapor de agua saturada y lo podemos buscar en función de la temperatura. Bien. Himmelblau declara que que el cambio total en la energía del sistema es diferente que cero. Esto partiendo de la idea de que en el interior, es decir, la cámara de la biomasa, es un proceso no estacionario. Se sabe que un proceso es no estacionario cuando hay un cambio en las variables asociadas a este proceso. Variables como la temperatura, que está asociada a la masa. Entonces la temperatura inició como 20 grados Celsius y terminó como 100, por lo tanto hubo un cambio. Por lo tanto, este proceso está en estado no estacionario. No obstante, si la temperatura no cambiara, fue a un estado estacionario. Bueno, partiendo de esa idea, nosotros obtenemos la siguiente ecuación, que básicamente es la ecuación que teníamos atrás, y ahora se le agregó un cambio en la energía interna. Pero ¿de dónde viene ese cambio en la energía interna? Bueno, este proviene del balance que se puede hacer sobre la cámara de la biomasa. Si le damos clic aquí al ojo que todo lo ve, podemos darnos cuenta que tenemos una ecuación 5.11 también extraída del libro de Himmelblau. Esta ecuación es para balances de sistemas cerrados. Se puede decir que la cámara de la biomasa es un sistema cerrado, porque no hay un flujo constante de masa que entra y que sale. Es decir, tenemos la biomasa sí, pero va a estar ahí durante todo el proceso y no va ni a entrar ni salir más. ¿Va a haber cambios sobre esa biomasa? Sí. Un ejemplo de sistema cerrado podría ser un autoclave, una olla express, que tú tienes un contenido en su interior y este va a ser sometido a diferentes parámetros durante un tiempo dado. Bueno, en ese contexto hay un cambio en la energía total del sistema. Si, el vapor de agua a 250 grados Celsius está transfiriendo calor a la biomasa, entonces se podría decir que el cambio total de energía del sistema de la ecuación anterior es el mismo cambio total de la energía de esta nueva ecuación. ¿Por qué? Porque es la energía que va a hacer que la biomasa se caliente. Ok, en ese sentido, este cambio total de energía del sistema es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, que a su vez es igual a el calor más el trabajo. Bueno, podemos asumir que no hay energía cinética y no hay energía potencial porque la biomasa debe estar ahí en estado inerte. Y esta ecuación se reduce únicamente a la energía total. El cambio de la energía total del sistema es igual a la energía interna, al cambio de la energía. Bien, si continuamos, ahora puedes ver que salió la ecuación 5.2 y comparte el término de la energía interna. Este término que está aquí es este término que está acá. Esta ecuación fue extraída de la bibliografía de Doran, donde se reporta que el cambio en la entalpía es igual al cambio en la energía interna más el cambio de la presión por el volumen. El cambio de la presión por el volumen es el cambio del trabajo de flujo, pero en este caso estamos hablando de la cámara de biomasa, por lo tanto no hay un flujo. Bueno, entonces, dicho eso, podemos asumir que eso es igual a 0. Y se reduce nuestra ecuación 5.2 a el cambio en la entalpía es igual al cambio a la energía interna. Ahora bien, hay un concepto que debemos de introducir y es el de calor sensible.
¿Qué es el calor sensible? Bueno, es el cambio de la entalpía de un sistema, pero por la variación de la temperatura. Y si te pones a pensar poquito, la biomasa ese sistema sufrió un cambio en la entalpía porque la biomasa sufrió un cambio en su temperatura, hubo una variación de 20 a 100 grados Celsius. Por lo tanto, debe haber un calor sensible que se puede calcular mediante la siguiente ecuación 5.12, también extraída de la bibliografía de Doran. Ok, ahí se dice que el cambio en la entalpía es igual a la masa, en este caso de la biomasa, por su capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Ahora, si partimos de esta idea, podemos sustituir esta parte de la ecuación aquí en lugar del cambio en la energía interna. Y de esa manera obtenemos una nueva ecuación que ya nos permite calcular cuántos kilogramos de vapor de agua se necesitan por kilogramo de biomasa. Si te das cuenta, esta parte de la ecuación está aquí ahora y ya no está la energía interna. Bueno, ahora, de este otro lado, cambió el diferencial de la entalpía específica. Ahora tiene un signo negativo y un subíndice V. ¿Por qué ese cambio? Bueno, aquí vamos a introducir otro término, el calor latente. El calor latente es aquel cambio en la entalpía necesario para que una sustancia cambie de una fase a otra. Bueno, en azul, este lado de la ecuación hace referencia a la cámara del vapor saturado. Hay un flujo de vapor saturado que entró a la cámara, pero entró en forma de gas y salió en forma de líquido porque se condensó. Entonces hubo un cambio de fase. Hubo un cambio de fase a una temperatura conocida. Ese cambio de fase fue una condensación. Bueno, el dato de la entalpía específica de evaporación o el calor latente de evaporación es el mismo dato del calor latente de condensación, solo como son, digamos que, cambios de fases contrarios, entonces su signo es negativo, pero el dato es el mismo. Por eso aquí dice V en vez de decir C. ¿Por qué V? Porque es V de evaporation en inglés. En este caso sería evaporación. Bueno, entonces, en este apartado se introdujo el concepto de calor latente, en este otro apartado el concepto de calor sensible, y pues nosotros sabemos que hay una pérdida al exterior de calor, así que ya tenemos todos los elementos necesarios para poder despejar esta M, que es la incógnita. Tenemos un diferencial de temperatura, 100 grados Celsius, 20 grados Celsius, tenemos una capacidad calorífica que, bueno, ahorita vamos a sustituir los valores. Vamos a buscar esto en su tabla. Ok, le damos clic al ojo que todo lo ve. Y aparece un fragmento de la tabla D2, entalpías de agua saturada y supongo que es vapor, presiones desde punto 6112 hasta 22.120 kilopascales. Es una continuación de una tabla más larga. Bueno, aquí tenemos las temperaturas y está el espacio de 247.3 grados Celsius hasta 250.3 grados Celsius. Y en medio de esta fila, aquí tenemos la entalpía específica o calor latente de evaporación correspondiente a esos dos datos, es decir, este de aquí y este de aquí. No obstante, el 250, que es el dato que nos interesa, está entre esos dos, por lo que habrá que interpolar. Bueno, esta es la ecuación de la interpolación. De primera mano a lo mejor no la conoces. Dice y es igual a y1 más, abres corchete, cociente de x menos x1 sobre x2 menos x1. Eso multiplica a un diferencial de y2 menos y1. Pero, ¿qué quiere decir todo eso? Bien, aquí con esta tabla se puede dilucidar un poco más. Si te das cuenta, tenemos tres columnas. Aquí están enumeradas 1 y 2, la fila 1 y la fila 2. La segunda columna son los valores de X que hacen referencia a la temperatura en grados Celsius. Y tenemos la temperatura de 247.3
y 250.3 grados Celsius. Esos datos fueron sacados de la tabla. Ahora, sus correspondientes datos en la columna de las Y del cambio en la entalpía, es decir, 1728.4 y 1712.9. Estos son los datos 1, es decir, X1, Y1. Estos son los datos 2, es decir, X2, Y2. Y estos datos no tienen numeración. Lo único que sabemos es el 250 en los valores de X. Y nos hace falta saber el valor de Y. Bueno, partiendo de lo que está dentro de esta tabla, podemos sustituir en esta ecuación. Porque ya sabemos quién es Y1, quién es X, quién es X1 y así sucesivamente. Bueno, sustituimos. Y va a ser algo así como esto. Y1 es igual a 1728.4. Y1, 1728.4. X es igual a 250. X1 es igual a 247.3. X2 es igual a 250.3. X1 es igual a 247.3. Luego tenemos el valor de Y2, 1712.9, menos el valor de Y1, 1728.4, y el resultado de todo este producto, sumas y cocientes, es igual a 1714.45 unidades de kilojoules sobre kilogramos, que es el calor latente de evaporación, pero con el signo negativo sería calor latente de condensación. Ahora, recordemos que nos quedamos en esta ecuación, ya tenemos todos los elementos para sustituir sus valores y determinar el valor de la masa necesaria para 1 kilogramo de biomasa. Es la masa de vapor que va a entrar al sistema. Bueno, entonces sustituimos y sabemos que la pérdida de calor, como es una pérdida, es decir, va hacia el exterior, es menos 1.5 kilojoules sobre segundos. Ahora, en el argumento se declara que esto sucede durante un lapso de 1 hora. Por lo tanto, hay que convertir esta unidad a hora. 3600 segundos, un segundo, presente en 1 hora, segundo con segundo se elimina y quedan horas. Ahora, esto sucede por 1 hora, entonces ponemos 1 hora. Eso menos la incógnita M, que es la masa, por el calor latente de condensación, por eso tiene el signo negativo, es igual. Ahora sí, vamos a calcular el calor sensible. 150 kilogramos que multiplican a 3.26 joules sobre gramo por Kelvin. Esta es la capacidad calorífica. No obstante, está dado en joules y en gramos. Hay que convertirlo a kilojoule y kilogramo. Con este factor convertimos a kilojoule y con este factor convertimos a kilogramo. 1000 con 1000 se elimina, kilojoule se queda, kilogramo se queda, gramo se va y joule se va. Ahora, eso va a multiplicar al diferencial de temperaturas. Si te das cuenta, dice 100 Kelvin menos 20 Kelvin. ¿Qué está pasando ahí si eran grados Celsius? Bueno, cuando tú tengas un diferencial de temperaturas, pero que nos necesites en temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, no es necesario que los conviertas en Kelvin. ¿Por qué no? Porque guarda una proporción. Es decir, si tú le sumas los 273.15 a cada uno de los datos, de todas maneras va a guardar una proporción y va a dar el mismo resultado. Así que no es necesario que lo hagas. O si gustas convertir 100 grados Celsius a Kelvin y 20 grados Celsius a Kelvin, el diferencial te va a dar lo mismo. Bueno. Ok, entonces continuando, ya podemos resolver este producto y también podemos resolver este otro producto. De este lado obtendríamos 5400 kilojoules. ¿Por qué? Bueno, kilojoule se queda intacto, segundo con segundo murió por la patria, hora con hora murió por la patria y nos queda únicamente el kilojoule. 1.5 por 3600 es igual a 5400, signo negativo, signo negativo. Continuamos con el signo negativo de nuestra masa, la masa queda como tal, es la incógnita, y se coloca el calor era latente de cambio de fase. Ahora del otro lado, del lado del calor sensible, pues desarrollamos el producto. Bueno, ya que se desarrolla, obtenemos 39.120 kilojoules. ¿De dónde sale esto? Joule con Joule murió por la patria. Kelvin con este Kelvin murió por la patria. Es un solo Kelvin acá. Este kilogramo con este kilogramo murió por la patria. Y este gramo con este gramo murió por la patria, quedando nada más el kilojoule. Ok, aquí está el kilojoule. Y simplemente
Este con signo negativo va a pasar con signo positivo y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, quedando de esta manera. Si te das cuenta, este tiene un signo negativo, pasó con signo negativo, pero nuestra masa también tenía un signo negativo, por lo tanto se anula y queda positivo. Ahora sí, resolvemos esta suma y el cociente, y el resultado va a ser 9.675 kilogramos de vapor de agua por cada kilogramo de biomasa. Y es todo. Sin más que decir, pues aquí están las referencias. Está Himmenblau, Doran, algunos agradecimientos por las imágenes. Pórtate bien, no comas tierra.